Hola, ¿cómo están? Y bien, a pedido de algunas de ustedes que me siguen en la Hora de las Diosas, les voy a contar algo de mis aventuras con las diosas en la península ibérica, que quedó plasmado en mi libro Diosas de Sangre y de Sol, y que ahora forma parte también de Diosas en tu vida cotidiana. Dentro de las diosas en tu vida cotidiana hay 12 cartitas que corresponden a las diosas de la península ibérica, Islas Canarias y Baleares. Siempre fue un poco complicado el tema de España porque eh, es un territorio donde han vivido muchísimas culturas diferentes y han sufrido muchísimas invasiones. Entonces hay, digamos, si la diosa está sepultada, en España quedó como abajo de capas y capas y capas y capas de distintas culturas que han ido invadiendo la península. Y además, por ejemplo, las culturas, las diosas que menciono, que corresponden a las Baleares, en especial a Ibiza, como en el caso de Tanit, en realidad son diosas de origen fenicio. Y la mitología de las Islas Canarias es otra cultura totalmente diferente, porque las Islas Canarias están a muchísimos kilómetros de España. Entonces, digamos, como que es difícil encuadrarlas, pero eh, lo mismo pasó con las diosas de América del Sur. América del Sur todavía es un territorio mucho más grande que también fue invadido y que es invadido no solamente a nivel físico, sino a nivel cultural. Entonces, encontrar a las diosas se hace bastante difícil y se hace difícil también que las personas se puedan conectar con sus energías, siendo de culturas distintas, no teniéndolas a lo mejor en el ADN. Y además también porque con las sucesivas invasiones culturales, siempre, digamos, es como que lo autóctono, por lo menos en América, está como devaluado. En el caso de España es un poco al revés, porque cada zona es muy orgullosa de su propia cultura y trata de rescatarla y de que se imponga. Entonces, lo difícil a veces en España es unificar, porque nadie quiere ser unificado. Todo el mundo quiere que su cultura prevalezca. Entonces, está bueno y, digamos, mi experiencia en España fue el tratar como de desenterrar puntas de hilo para que después las personas que viven en cada región, en cada zona, puedan seguir esos hilos y puedan descubrir más divinidades femeninas, ¿no? Que puedan investigar por su propia cuenta, porque digamos, trabajar, digamos, con esos territorios y con esa diversidad cultural es algo imposible para una sola persona. Entonces, por eso yo siempre aliento a mis alumnas a que hagan sus propias investigaciones y así han surgido distintas tradiciones. En España yo empecé, calculo que en el año 2006 más o menos, me llamaron algunas mujeres españolas pidiéndome si yo podía darles el entrenamiento de sacerdotisas y que querían investigar, que querían aprender sobre las diosas en España, y bueno, lo sentí como una aventura interesante y que además fue sincrónico porque yo estaba pensando desde hace mucho que quería hacer ese trabajo, que sentía ese llamado, porque en realidad de mis 4 abuelos y abuelas, 3 nacieron en España, son inmigrantes. 2, que son mis abuelos paternos, vivían en Villena, en la provincia de Alicante, y vinieron a vivir a la provincia de Santa Fe. Y mi abuelo materno era de Burgos, de un pueblito
muy pequeñito que se llama Brasa Corta. Y bueno, yo sentía que quería ir a conocer sus tierras, su legado, y bueno, y fue fascinante. Y espero algún día poder volver en la pospandemia para poder seguir investigando. Fue muy interesante porque, bueno, también coincidió, eso fue más adelante, que me hice eh, una carta natal kármica. Entonces la astróloga, que es una sacerdotisa de Avalon, me decía que el linaje de sacerdotisas me viene por el linaje materno de mi madre. Es decir, que mi bisabuela, o sea, mi abuela y mi bisabuela, eh, tenían algo que ver con las sacerdotisas. No materno de mi madre, sino sería materno, a ver, porque sería mi bisabuela por parte de mi abuelo. Y me enredé un poquito, pero el linaje vendría por la línea del papá de mi mamá. Y parece ser como que hubo ahí un linaje de mujeres muy religiosas y que en algún punto tienen que haber sido sacerdotisas. Entonces, bueno, me aventuré por esas tierras y pude encontrar muchísimas diosas. En realidad encontré muchas más de las que están en mi libro, en Diosas de Sangre de Sol. Algún día espero escribir sobre ellas, seguramente que lo voy a hacer, porque tengo muchísimo material recopilado. Una de ellas es Helena de los Caminos, Helen of the Trackways en Inglaterra, que es una diosa que ha sido honrada en toda Europa. El tema de la unificación cultural, que parece ahora tan difícil, en realidad tiene que ver con el origen, porque en origen todos venimos de una misma matriz. Entonces, en todas las culturas, el trabajo que yo hago de investigación es buscar las raíces femeninas. Entonces, si vamos hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, vamos a encontrar que todos provenimos de esa misma matriz matrística. Entonces, en realidad debería ser hacia donde tendríamos que ir. No para uniformarnos, porque no hay por qué, digamos, ir en contra, digamos, de la personalidad de cada lugar. Muy por el contrario, es ir hacia las fuentes arquetípicas de esa personalidad, porque muchas veces pensamos, creemos ser de una manera, pero en realidad nuestra esencia es diferente, y justamente el trabajo que hacemos con las diosas es conectarnos con esa esencia, salirnos de los parámetros culturales, de los parámetros estereotipados de la cultura, y poder encontrar los orígenes. Entonces, cuando hablamos de diosas, hablamos de más allá todavía de esas diferencias eh, de personalidad a nivel cultural. Y al contrario, cuando nos podemos ver reflejadas en ellas, realmente nos resuena y nos da opciones, nos da opciones más ricas para desarrollar nuestra verdadera personalidad, quienes somos en realidad. Entonces es un camino de autodescubrimiento, pero bueno, por supuesto que todo esto tiene que ver con las resistencias lógicas que suceden en todo camino de autodescubrimiento, en todo camino de autoconocimiento. Si bien sabemos que necesitamos cambiar y que ese cambio tiene que ver con ser más genuinos, cada vez más auténticos, sin embargo da mucho miedo porque sería como aventurarnos en un terreno que no es tan familiar, que ha dejado de ser familiar lamentablemente y se ha convertido en extraño. Pero en los caminos de la magia siempre pasa que lo que antes era extraño te resulta familiar, y lo que te resultaba familiar te resulta extraño. Entonces eso me parece a mí que es como lo más apasionante que tiene esta aventura del conocimiento. Entonces, bueno, te mostré la tapa del libro, quedan todavía algunos ejemplares, yo todavía tengo algunos para vender,
y en España creo que quedan algunos en la librería Boindra, pueden averiguar ahí. Es una agenda, en realidad, quema mucho el blanco, pero ahí ven que tiene bastante espacio para escribir. Y tiene, digamos, son 12 porque cada una de las diosas corresponde a un mes. Yo les voy a compartir pantalla porque tengo acá el archivo y es más fácil, a ver, sí, es más fácil poder hacerlo así, así ver mejor las cartas. Bueno, Iberia Hispana es la diosa que para mí está en el centro del altar. ¿Por qué? Esto no quiere decir para mí que la cultura flamenca es la más española de todas. Acá se presentó uno de los primeros inconvenientes, porque digamos, la cultura gitana, eh, por quienes no son gitanos, no es muy aceptada, son bastante discriminadas y discriminados. Entonces, es muy fuerte para las personas que discriminan a la comunidad gitana poder aceptar una diosa gitana en el centro del altar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no honrar aquello que más aborrecemos o que más nos molesta? Porque seguramente eso que más aborrecemos y que más nos molesta nos refleja. Entonces, ¿qué es lo fascinante de la gente gitana? Para mí, el arte, ¿no? El flamenco, el cante, el baile, el llevar el ritmo en la sangre. Claro, para mucha gente no son originarios, no son una cultura originaria de España, porque bueno, los gitanos vienen de la India, en realidad, han pasado por Egipto, pero en realidad sus orígenes son en la India, vienen de la India. Y en estos momentos, digamos, en la actualidad, eh, la mayoría profesa la fe católica, tienen una manera, digamos, de ser católicos muy particular, ¿no? Y en algunos aspectos bastante patriarcal, porque además, fíjense qué interesante que siempre que vemos una gitana, lo asociamos con la libertad, por esto de andar rodando de pueblo en pueblo, de un lugar a otro, pero sin embargo las mujeres gitanas son bastante, no son libres, no son muy libres que digamos. Ahora hay muchas que están haciendo punta en los derechos, en sus derechos, que están revolucionando también las comunidades, que han tenido que irse de sus comunidades, muchas de ellas, pero bueno, hay muchas que están empezando a generar los cambios. Entonces también es mi intención que esta hispana, que esta Iberia hispana, ayude a las mujeres que necesitan encontrar un camino, liberarse, digamos, de prejuicios, liberarse del patriarcado, también puedan empoderarse, ¿no? Porque realmente la energía que tienen las mujeres cuando las vemos bailar, las bailadoras, es muy potente, es una energía que viene de la tierra y que realmente, que viene del útero. Entonces, si pudieran sacar toda esa energía para ser libres, entonces, que yo creo que en algún momento lo van a hacer, entonces, bueno, van a hacer una verdadera revolución, como todas las mujeres en todo el mundo. En estos momentos está muy sensible el tema de las mujeres árabes, pero yo creo que todo esto que se está dando ahora en Afganistán va a ayudar a un despertar de la conciencia y a un despertar de la energía femenina y de la sororidad en el mundo. Ojalá no me equivoque, pero yo creo que va a traer muchas cosas buenas en el sentido de que va a haber muchas voces que se van a escuchar y que va a haber muchas acciones para ayudar a las mujeres que se encuentran viviendo en condiciones que realmente son deplorables, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso, ¿no? Como además que el trabajo con las diosas tiene que ver cómo convertir las heridas en belleza, cómo transformar, cómo a través del sanar nuestras heridas
encontramos la belleza, encontramos nuestro poder, cómo a partir de nuestra vulnerabilidad podemos encontrar nuestra fortaleza y encontrar ese impulso que necesitamos para transformarnos a nosotras mismas, y al transformarnos a nosotras mismas, transformamos a toda la comunidad y al planeta. Entonces, poder empezar a ver a las demás personas no como extrañas, si son de una cultura diferente a la nuestra, sino como hermanas que tienen mucho para enseñarnos y para aportarnos, y a la vez que ellas nos vean a nosotras también de esa manera. Es ir hacia un mundo donde podamos abrazar las diferencias, no con tolerancia, porque la palabra tolerancia es una palabra que dice, bueno, te soporto. No, es me encanta como sos, me encanta, sos diferente, a lo mejor yo no podría ser así, pero tu presencia me llena de vida, me llena de riqueza, porque aprendo otras cosas, es porque a lo mejor me puedo animar a hacer algo diferente. Entonces, esa es para mí el camino de la diosa, donde sea, donde quiera que vaya. A mí me pasa un poco esto de que no me puedo circunscribir a un territorio, porque yo debo tener sangre gitana también, porque he tenido 30 mudanzas a lo largo de mi vida y sigo pensando en cuál será la próxima, porque no puedo estar quieta. Es más, estoy pensando que la próxima va a ser una motorhome, una casa rodante para salir a recorrer el mundo. Entonces, bueno, yo tengo mucho de ese espíritu, pero es un espíritu libre, digamos, es donde es decir, voy a donde yo quiero. Y no esto de irme porque de donde voy me echan, porque no me aceptan y no termino de encajar en ningún lado, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Entonces, la intención mía es tomar lo más elevado y lo más rico de cada cultura y de cada arquetipo femenino, para que nos sirva para empoderarnos y para contagiarnos de belleza en el mejor de los sentidos. Entonces, bueno, esta gitanita Iberia hispana, para mí, bueno, tiene que ver con eso, con esa búsqueda de la propia libertad, de la propia autonomía y de la propia fuerza, esa fuerza y esa belleza que viene del útero y que se transforma en belleza, en cante, en baile, en castañuelas, en esto de, además, la danza flamenca tiene esto de pisar fuerte, ¿no? Este zapateo que es como marcando territorio y decir, acá estamos las hijas de la tierra. ¿Por qué hispana? Había también todo un tema de debate si era Iberia, si la diosa debía llamarse Iberia o hispana. Entonces hay quienes dicen que Iberia no, porque los íberos eran una cultura, una de las tantas culturas, hispana, porque Hispania es el nombre que le dieron los romanos, pero claro, de todas maneras, en la zona, por ejemplo, de Barcelona, de Cataluña, encontramos más que nada de las diosas romanas, las diosas griegas. Entonces, bueno, yo creo que no hay que debatir, creo que hay que aprender de todo. Y Iberia tiene que ver también, significa tierra de conejos, pero también se la asocia con Hiperia como tierra de caballos. Entonces Hiperia, Hispana, Hispana, bueno, ya vamos a llegar a esa diosa, ¿no? Pero bueno, yo un poco para decirles por qué es la diosa en el centro del altar. Y porque Hispania tiene esta en realidad no es la raíz, sino que es la parte de atrás de la palabra, Ana, que todos los nombres que terminan en Ana son nombres de diosa. Entonces, para los romanos, Ana era Ana Perenna, ¿no? La señora, la abuela del tiempo. Ana era la abuela de Jesús, no por casualidad, sino también remitiendo a esta Ana, que es la creadora. En el principio, en el universo, la primera diosa fue An,
que en realidad también tiene que ver con la palabra Om, que es el Matrika Mantra, el sonido que da origen al universo. Entonces, por eso, hispana, si ven isp y hiper, tiene bastante que ver con la raíz que significa caballos, ¿no? Porque bueno, hay una diosa, bueno, pero no me quiero adelantar. La segunda, entonces a hispana abre enero, porque es la diosa en el centro del altar. Entonces en el mes de enero trabajamos con la diosa que reúne a todas las demás. Para que puedan encontrar más información sobre la rueda, les recomiendo mi libro de Avalon a la Cruz del Sur, que si bien trabajo con las diosas de América del Sur, les va a servir como guía, digamos, para entender las ruedas. En el dorso de las cartas está esta rueda, que en realidad esta rueda fue encontrada en un yacimiento arqueológico en las Islas Canarias. Es un yacimiento guanche. Y como ven, es una estrella de 8 puntas que marca las 8 direcciones que son las que trabajamos en la rueda de Hispana Iberia. Y Brígida, Santa Brígida, es una diosa que fue honrada también en la península ibérica, Brigitte, sobre todo en el norte, donde estaban los celtas o los celtíberos, ¿no? Brigitte, la diosa celta del fuego y también del agua, y también es la diosa de la Vía Láctea, y a ella estaba consagrada en la antigüedad el Camino de Santiago. Ustedes saben que el Camino de Santiago de Compostela, que es el campo de las estrellas, en realidad es un antiguo camino celta, y que se dice que por ahí pasaron los hiperbóreos cuando debieron irse de las tierras de Grecia, del norte de Grecia, también medio un poco como los gitanos, ¿no? que fueron expulsados de su tierra y que pasaron por este camino mágico, y de allí pasaron, digamos, a las costas, fueron por las costas del Mediterráneo y llegaron hasta las costas eh, de Galicia, y de ahí fueron hacia el norte, ¿no? Y esta misma diosa también se la conoció con el nombre de Belisama, más que nada en la Galia, es decir, en las tierras de Francia, estaba más asociada a la diosa Belisama, y las aguas de Lourdes están consagradas a esta diosa. Bien, acá tenemos en marzo a Egusque, que es una diosa del pueblo vasco, es la diosa del sol, y su hermana era Ilargi, que era la luna. Entonces, Egusque tiene que ver con la vida, e Ilargi tiene más que ver con la muerte, es como una diosa parecida a Perséfone. Y Egusque es una diosa solar muy poderosa. Acá también, por eso también mi libro se llama Diosas de Sangre y de Sol. De sangre por la sangre menstrual, y de sol porque el sol en España es muy fuerte, es muy vibrante, y eh, hay muchísimas diosas solares. Ya vamos a ver también cuando lleguemos a Tanit, a la dama de Elche, que tiene 2 ruedas solares en su tocado. Esto echa por tierra las versiones de que la luna es femenina y el sol es masculino. Olvídalo, todo es femenino, la diosa está en absolutamente todo, porque la diosa es el origen de todo. Todo es en principio femenino y luego se define para dónde va a ir. Mahek es una diosa guanche, es de las Islas Canarias, y es el fuego primordial, sería la madre del sol, y en las Islas Canarias la diosa sol se llama Chaksiri o Chaksiraxi, y es hija de Mahek. Mahek es el fuego primordial, y de ese fuego primordial es de donde nacen los soles, ¿no? Entonces Chaksiraxi es hija del fuego primordial. Y esta diosa que está aquí es la que se conoce como Tara Guanche, que se la asocia más como una diosa de la tierra, pero es un misterio esa imagen, porque no se parece a nada, a ninguna otra cosa encontrada ahí. Y se le llama Tara porque tiene una posición
que se parece, digamos, a las diosas hindúes o en este caso Tara, que es tibetana. Acá está Epana, lo que les decía, Epana, que es la diosa, es una diosa yegua, es como Rhiannon, es como la celta Rhiannon, nada más que en lugar de ser una yegua blanca, es una yegua pelirroja, es de un color tostado. Eh, y es una diosa del amor, tiene que ver con Epona, con la diosa latina Epona también, la diosa de los caballos, y también se la conocía en algunas partes de España, en la parte íbera se la conocía como Potnia y Pon, y en la parte de Cataluña también, ¿no? Juno Lucina es una diosa romana, ¿no? Juno es la misma era de los griegos, pero en los principios de su culto, en los tiempos prepatriarcales, Juno no era la diosa del matrimonio, sino que era como una Afrodita salvaje. Entonces a ella todas las festividades de Beltane o las festividades de la noche de San Juan están muy, muy asociadas a Juno Lucina. El apelativo Lucina tiene que ver con que ella es la que trae la luz, por eso se la asocia con el solsticio de verano. Y es una diosa cuyo culto era orgiástico. Después tenemos acá Noctiluca. Noctiluca en realidad es un nombre latino que le puso un navegante que se llamaba Rufo Festo Avieno, si no me equivoco, que él hizo todo un viaje hasta las Islas Británicas y fue anotando en su bitácora todo lo que iba viendo. Entonces cuando llegó a la costa de Málaga, vio que la gente adoraba a una diosa lunar, entonces él le puso Noctiluca porque lo asoció con esta diosa que no es muy conocida en Italia. Se ve que es una diosa bien, bien antigua, pero en realidad el nombre original de esta diosa es Malaca, con K, y es una diosa que en realidad es el reflejo de la luna en el agua, y es parecida a Ilargi también, porque es como el camino que forma el reflejo de la luna en el agua, y que es como el camino que las almas tienen que seguir para llegar a la luz. Y acá en agosto, que es donde celebramos el tiempo de abundancia, porque estas diosas están en cada mes de acuerdo a la época del año y a la festividad del año que se celebra. Entonces, en agosto es donde está el tiempo de la abundancia, y acá tenemos a la dama de Baza, es una recreación de la dama de Baza, que es una diosa de abundancia. Todas las damas íberas, como la dama de Elche, la dama de Baza, la dama de Guardamar, se cree que eran antiguas señoras, que eran reinas y sacerdotisas, y eran diosas llamadas tónicas, con C, antes de la T, tónicas, y significa que eran diosas de la vida y de la muerte. Y como en el caso de la dama de Baza, ella fue encontrada en un enterramiento de una mujer que se supone que es ella, y donde había también un tesoro. Y como verán, ella tiene unas joyas, unos aros muy grandes. Esos aros se parecen un poco también a los aros de las mujeres mapuches de América del Sur, de Chile, de la Patagonia de Argentina. Y yo le puse en la mano, es como, originalmente esta carta iba a ser una reina de oro, ¿no? Y lo que tiene en su mano es la arracada de la condomina, que es una de las joyas que se encontró en el tesoro de Villena, que es un tesoro que se encontró en el pueblo de mis abuelos paternos. Ellos nunca lo supieron porque, bueno, se descubrió varios años después que ellos ya estuvieran en la Argentina. Después tenemos en septiembre que ya entramos en el tiempo del otoño, en el hemisferio norte, por supuesto. Mari Amalur, que es una diosa del pueblo vasco. Mari es una diosa que es todo, es la diosa cósmica, y Amalur es la madre tierra. Pero las dos son la misma, es como que Amalur es el aspecto
tierra de la diosa Mari, que es el todo. Y el tambor que ella tiene, esta especie de pandero que tiene en la mano, tiene el símbolo del Lauburu, que es un mandala, es un signo solar parecido a una esvástica, porque justamente la esvástica también es un símbolo sagrado en realidad, ¿no? Después, digamos, en Alemania se le dio una connotación negativa y destructiva, porque en realidad es como siempre, ¿no? Que se trata de usar los poderes femeninos para la propia conveniencia. Eso se llama patriarcado. Pero en realidad es un símbolo que tiene que ver con lo solar femenino, es la rueda creadora. Lo que sucede es que las esvásticas tienen como un doble movimiento, entonces según hacia dónde giran puede significar la creación o la destrucción. Es como el Big Bang y el Crunch Bang, representan eso. Así se ha dado, digamos, a través de las distintas eras, las creaciones y destrucciones de los universos, ¿no? Que muchas culturas hablan de esto. En octubre, digamos que ya entramos a fines de octubre con Halloween, con el Samhain, o en España el Llamaín. Acá la diosa Ataecina es una diosa que se honraba en la parte de Galicia, y es una diosa lusitana, tiene que ver, digamos, con los pueblos originarios de Portugal y digamos, de la zona oeste de la península. En Portugal se la conoce como Atégina, y los romanos la asociaron con Proserpina, con Perséfone. Entonces es una diosa que tiene que ver con el misterio, es la diosa también la que guía a las almas al otro mundo, al más allá, es una diosa que tiene que ver con la intuición. Igual que la Sorginia, en noviembre, Sorginia también es el nombre de las brujas en Galicia, y también el mismo nombre tienen en el pueblo vasco. Y yo la hice ahí en el medio de un círculo de piedras, porque bueno, toda la zona de Galicia y del pueblo vasco se encuentran dólmenes, y que se las conocen. Yo me acuerdo que estuve en uno que se llama La Chabola de la Hechicera, entonces eran como la casa de la bruja, ¿no? Entonces tiene que ver con las diosas que tienen que ver con la visión, con la adivinación y también un poco con la sanación, ¿no? Son curanderas. Y en diciembre yo la puse como Tanit, pero ella es la dama de Elche. Y este dibujo que está aquí, que parece, digamos, sacado de una pintura de Picasso, en realidad está en una urna funeraria encontrada en la Alcudia de Elche, que es donde se encontró también a la dama, que no era blanca, sino que era una policromía, ¿no? Se cree que esos colores con los que yo intenté dibujarla. Y esta mujer que tiene acá estos tres pétalos, se dice que es una flor de loto, y que esa urna, que es como una gran ánfora, muy, muy grande, se dice que eran como ataúdes, digamos, o urnas funerarias de sacerdotisas. Y lo que indicaba era que en un lado estaba la misma cara, pero sin estos tres pétalos, que reflejaría la cara de la sacerdotisa, y del otro lado la misma cara, pero con los pétalos del loto, que representaría a la diosa, digamos, a su yo superior diosa. Entonces, como que ese detalle hace que los investigadores piensen que se trataba de sacerdotisas, de mujeres sagradas. Entonces, bueno, como verán, esto es como una mínima parte de todas las diosas que descubrí, de todas las aventuras que viví en las tierras de mis ancestras, y que espero continuar en algún momento. Y es una mínima parte de todo lo que hay, porque en la Alcudia, por ejemplo, solo en la Alcudia hay muchísimo
todavía que no ha sido desenterrado, y hay muchas cosas que no se desenterrarán jamás para no ser destruidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el templo íbero que está en la Alcudia de Elche, tiene arriba un templo cristiano, abajo, en el medio, en el mismo lugar, un templo romano, y abajo está el templo íbero. Entonces no pueden tocar nada, porque lo que toquen van a ir destruyendo lo poco que queda. Entonces, bueno, se están analizando, ya hay desarrollos de tecnologías donde bajan sondas, entonces con las sondas pueden reconstruir, ¿no? Pueden detectar lo que hay, y a partir de eso reconstruyen virtualmente cómo eran esas construcciones y cómo era la vida en esos lugares. Bueno, esto como a manera de aperitivo. Ya les voy a hablar bastante más de este tema. Si quieren que les hable más de esto, y si quieren que hable más de alguna de las diosas en particular, déjenme acá los comentarios, y yo con muchísimo gusto les voy a grabar nuevos videos donde les doy mucha más información sobre los rituales también, porque bueno, en el libro hay rituales. Como les decía, bueno, si tienen diosas en tu vida cotidiana, tienen parte de esta información. No toda, porque bueno, yo en Diosas en tu vida cotidiana traté de resumir 4 libros en uno, entonces no es exactamente lo mismo de los 4 libros, está como un poco condensado lo más fundamental de cada cosa. Eh, pero bueno, ya les prometo que voy a seguir escribiendo sobre el tema, vamos a hacer una edición mucho más grande de este libro, con muchísimas diosas, muchísimos más rituales, y bueno, por eso mismo también quiero que me escriban y que me digan qué es lo que más les interesa, qué es lo que quieren saber, y yo con mucho gusto les hago el video. Bueno, si te gustó este video, regálame un like, distribuílo con tus amigas, con tus amigos, con la gente que sientas que le puede interesar toda esta información. Si no te suscribiste todavía a mi canal, suscríbete, hace clic en la campanita, y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias como siempre por estar. Nos vemos.